siempre desde que hemos empezado el programa, hemos contado noticias respecto a los femicidios, travesticidios, violencia de género. Entonces nos parecía importante hablar de la violencia de género en lo que fue o los femicidios durante el 2021. Y la realidad es que íbamos a contar eso, pero ya tenemos que contar los del 2022. Como que el machismo no nos da ni tiempo de recopilar las noticias. Pero primero, volviendo a lo del 2021, en Argentina, durante todo el 2021, fueron registrados más de 300 femicidios. En su mayoría, los crímenes fueron perpetrados por hombres, que pueden ser parejas o exparejas de las víctimas. Y además, las cifras del 2021 superan el número del 2020, cuando se contabilizaron 251 femicidios. Liliana Salas, Mariana Sotelo, Sandra Fleita, Marilú Robledo, Ayelén Gutiérrez y Rosa Romero son solo algunos de los nombres de las mujeres que murieron víctimas de la violencia patriarcal durante el año, ya le podemos decir el año pasado, aunque todavía nos cueste y digamos que seguimos en el 2021. Y de todas ellas, más del 70% había realizado denuncias previas. Según el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal, que pertenece al medio que se llama La Vaca, se registraron 318 femicidios durante el 2021 y 259 niños y niñas quedaron huérfanos. Además, ocurrieron 371 marchas reclamando justicia por los distintos hechos de violencia. Por su parte, durante también el Observatorio Lucía Pérez cuenta los femicidios por gobiernos. Por eso, durante los 2 años de gestión del Frente de Todos, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, fueron registrados 646 femicidios, 742 marchas pidiendo justicia y 846 tentativas de femicidios. Por pertenecer a observatorios que se basan en los registros de medios de comunicación, de redes sociales, los números pueden ser aún menores que los reales. Dicho que si hay una mujer asesinada en un pueblo muy lejano y no salió en un diario muy conocido, claro, quizás no esté en la medida o en la contabilización de ese observatorio. Respecto a ello, las estadísticas oficiales, que son las que elabora la Corte Suprema de la Nación, son aquellas que corresponden a las denuncias realizadas, o sea que si no está denunciado tampoco aparece, vienen un poco lentas, por decirlo de una manera media coloquial, así que las que corresponden al 2021 serían eventualmente divulgadas a mitad de año o a fin de año, como hicieron con las cifras del 2020, dado que hace relativamente poco se conocieron los femicidios del 2020. Cabe señalar que las cifras, como recién decía, que divulga la Corte, son las que parten de una denuncia policial y no contemplan los casos ignorados por la comisaría o caratulados de otra manera por las comisarías. Por otro lado, algo que reclaman las organizaciones feministas o los distintos observatorios es que por ejemplo Mumalá, es que se contabilicen los intentos de femicidios, dado que esto permitiría primero contar con un antecedente, segundo actuar rápido y prevenir hechos más graves. Por otro lado, como decíamos que ya no solo tenemos que contar lo del 2021, sino que también tenemos que contar lo del 2022, una nena de 11 años fue asesinada y abusada el primer día del año. Así, arrancó el año muy... Con todo. Sí, sí. Cuando recién comenzaba el año, ya se registraba el primer femicidio del año. Yoseli Ailén Rodríguez tenía 11 años cuando la abusaron y la mataron de 10 puñaladas. Pocas horas habían pasado de las 12 de la noche, era la madrugada del 1 de enero cuando la niña fue a saludar a su tía, que vivía a pocos metros de su vivienda en San Juan, pero nunca regresó a su casa. La buscaron y la encontraron recién el sábado al mediodía, es decir, al día siguiente, en una zona descampada. Y el principal sospechoso es Juan Carlos Rodríguez. El apellido coincide porque es su primo, de 24 años, quien será sometido a una audiencia y por el momento está detenido. En sus redes sociales, la tía dijo: "Justicia para mi ángel, ni una menos, gritemos a grande voz", y también pidió que no se metan con los hijos. Así que veremos cómo sigue este caso y tampoco claramente si en un año
hay 350 femicidios, no nos dan los segundos de aire para contarlos, ni todos los días tendríamos que ocupar la mitad de las noticias en algún hecho así. Pero bueno, hay que contarlo igual. Sí, que es la verdad de decir, bueno, ya estar viendo a ver cómo vamos a hacer con los números del año pasado y ya tener que estar contabilizando casos nuevos, que claro, es algo que no va a desaparecer de un día para el otro. No, ni hablar. Y pensar, que también era lo que hablábamos hoy fuera del aire, cuando estábamos preparando el programa, de qué locura que decir, bueno, si en vez de morir una mujer cada 24 horas en un femicidio, pasa a morir una cada 3 días, empezaríamos a decir tipo, bueno, ¿cómo están cambiando las cosas? Si seguirían muriendo. Y seguirían muriendo, sí, mujeres. sí, tal cual. Y también que hay políticas públicas, hay lugares de denuncia, como siempre mencionamos, que ante casos de violencia se puede llamar al 144, no sé, contabiliza, por ejemplo, este medio los números desde la presidencia de Fernández, que no sé, tenemos un ministerio de la mujer que antes no existía, o sea, pero no alcanza. No sé, alcanza con las herramientas así que no sé, planteando. Deberían chequearlo eso. Hay que ver, y hay que tratar de... Creo que una de las principales cosas que podemos hacer como sociedad, y en esto nos compete a todos, es no mirar para otro lado y no... como son casos que no nos impactan directamente porque no sucede en nuestra familia o no sucede en nuestra comunidad, inclusive, pero decir, bueno, no es un caso que pasa, no sé, en nuestra ciudad de Las Flores, no decir, bueno, como si nada pasara, sí, tal cual. Y seguir de cerca estos casos, seguir participar de las marchas o colaborar con las marchas de alguna forma, porque también muchas veces son marchas de mujeres, uno tiene que entender que ese no es su lugar, pero bueno, cubrir a alguien, una compañera de laburo, cuidar un hijo para que una mujer pueda ir a marchar o lo como sea, y por supuesto también estar atentos y seguir los pasos de qué es lo que sucede con esos jueces que liberan femicidas, que no actúan ante las causas, con las comisarías que no toman las denuncias. No sé, sí. Que bueno, en nuestra ciudad sí, las denuncias se toman, hay una comisaría de la mujer, pero hay muchos lugares que están librados a la buena de Dios. Tremendo estos datos y estos números, y también tremendo que ya en 2022 tengamos que estar hablando de un caso y que más todavía. Sí, incluso una menor. Una menor y un caso tan cruento también. Es tremendo.